Buenos días, chicas y chicos. Seguimos por nuestro Alfin 03 de grado. Estamos en el módulo 2, buscar y recuperar información, y vamos a entrar en el capítulo 3 de búsqueda y recuperación de la información, IRS en inglés. Aquí. Nuestro objetivo es localizar, identificar y acceder a una información sobre un tema, un problema, una pregunta, y que sea además relevante, sólida, que nos sea útil y que nos sea científica, en el caso de que estemos haciendo una búsqueda de ciencia. En realidad, nos movemos en ese círculo. Buscamos, descubrimos, recuperamos y evaluamos y seleccionamos, que lo vais a ver en el módulo 4, ¿vale? Buscar y descubrir es un poquito diferente. En buscar, en la búsqueda, sabemos lo que buscamos porque somos nosotros los que introducimos las palabras clave, es algo conocido. El descubrimiento, no sabemos lo que nos devuelve el sistema, ¿vale? Mirad, cuando estudiéis en el módulo 3 los recursos en la aguja, estudiaréis un metabuscador de última generación que lo llaman así, se llaman descubridores. Tenéis el artículo de Luis Codina abajo. Salton establece esa definición de recuperación de información, y lo hace en base a 4 conceptos. Tiene que ver con el almacenamiento, con la forma de almacenar, con la forma de organizar, con la forma de representar y con el acceso. Y de ahí pasamos a estudiar o ver lo que es un sistema de recuperación de la información. Como concepto, un proceso donde se accede a una información que previamente ha sido almacenada y estructurada antes de almacenar mediante herramientas o aplicaciones informáticas y que permiten establecer ecuaciones de búsqueda. El objetivo, pues dentro de una colección de documentos y con una consulta determinada por el usuario, lo que se pretende es proporcionar el subconjunto de documentos más relevantes a la consulta del usuario. ¿Cómo funciona? Lo veis ahí. El usuario introduce una consulta, el sistema procesa la consulta y nos devuelve documentos ordenados de alguna manera, proporcionando una respuesta ordenada en función de un ranking interno. El usuario tiene una necesidad de información, establece una consulta, la lanza a un sistema de recuperación de información que puede ser cualquiera de esos, son ejemplos: catálogos, bases de datos, buscadores de internet. El sistema se alimenta de un conjunto de documentos que es una base de datos, y cuando cuando ejecuta la consulta nos devuelve un conjunto de documentos relevantes y otro conjunto de documentos que no nos sirve, que no es relevante a nuestra búsqueda. El documento es la unidad de información, pero los documentos que se almacenan no están de cualquier manera, están indexados, es decir, están estructurados con metadatos, palabras clave, autor, título, y todo eso se almacena en las bases de datos, ¿vale? En donde habrá que definir ecuaciones de búsqueda, operadores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de indexar, de metadatos y de algoritmos de búsqueda. Lo miráis, ¿vale? La forma de introducción de la información en una base de datos, sean páginas web o sea cualquier otra cosa. Estábamos hablando de buscadores, pero puede ser cualquier otra cosa. Metadatos, lo definimos así: datos que describen otros datos, describen el contenido informativo del recurso. El objetivo, dar visibilidad y sobre todo dar acceso, porque los motores de búsqueda indexarán mejor si hay etiquetas meta. Fijaros las que son, muchas más, pero palabras clave, descripción, autor, copyright, lenguaje, título, etcétera, etcétera. Tenéis un enlace abajo. ¿Qué son las bases de datos? Pues las bases de datos es un almacén, lo hemos dicho ya, que permite guardar inmensos volúmenes de información de forma organizada para posteriormente poder recuperar esa información y utilizarla fácilmente. Es decir, una base de datos es la fuente principal de cualquier sistema de recuperación de información. Da lo mismo
catálogo de biblioteca, buscador, base de datos, etcétera, etcétera. Lo que está detrás es una base de datos. A nosotros, dentro de la tipología de bases de datos, nos interesan las bases de datos documentales o bibliográficas, porque son de contenido científico. Lo que introducen son contenidos temáticos, revistas, libros, tesis, congresos, etcétera, etcétera, y las podemos dividir según su formato y según su contenido. Según su formato, de referencias o a texto completo. Las referenciales solo colocan la referencia y no se puede acceder al texto completo, las otras sí. Y según su contenido, temáticas que recogen publicaciones de un área y multidisciplinares cuando recogen varias áreas científicas. Vale. La estructura de las bases de datos se estructuran así. En registros, cada registro representa un documento y dentro del registro se subdivide en campos que representan un tipo de información sobre el documento. Por ejemplo, lo que hemos estado diciendo, título, autor, etcétera, etcétera. Estructurada en registros y campos. Y le añadimos también una interfaz de búsqueda, que es el programa que te permite hacer búsquedas y acceder a la documentación después de ejecutar todos los filtros que queramos en la búsqueda. Sería esto: el usuario interacciona con el interfaz interacciona con la base de datos interna, que está organizada en registros y campos. Hay campos comunes, título, autor, publicación, etcétera, 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 y campos propios. Algunas, además, ofrecen extras, por ejemplo, tesauros, por ejemplo, clasificaciones propias. Fijaros, para los que sois de ciencias de la salud, PubMed, Medline, incorpora como una herramienta más un tesauro, el MES, ¿vale? ¿Cómo buscar? ¿Cómo buscar? Es una cuestión de planificación, es una cuestión estratégica. He hecho una nube de de qué manera, de qué diferencia, qué relación, etcétera, etcétera, ¿vale? Buscar es ejecutar una estrategia y esto lleva su tiempo y también su entrenamiento, ¿vale? En el principio de todo hay algo que está por delante, es la necesidad de información. Vosotros tenéis una necesidad de información y eso determina establecer los criterios de búsqueda, formular la estrategia adecuada, usar las herramientas necesarias. En función de lo que busquéis, todo lo demás está determinado. ¿Qué? ¿Qué y de qué forma buscamos? Pues de una forma concreta, orientada, centrada. Claro, breve, no abstracto, relevante, etcétera, etcétera. Orientada hacia la respuesta que esperas, para no irte por las ramas, ¿vale? Y fijaros lo que ponemos abajo, consulta con tus profesores. Centrada, porque centrarte te ayuda también a poner límites en el estudio, ¿vale? Y eso durante toda tu investigación. Formulada la pregunta claramente, en términos concretos y de forma concisa. Definir criterios básicos, por ejemplo, qué tipo de documentos, qué tiempo quiero abarcar, qué lenguaje de recuperación quiero usar y delimitar la estrategia. Fijaros que pongo palabras por detrás. Definirla, ya lo hemos dicho, con frases cortas, dividir la categoría principal y los subtemas, buscar conceptos con peso dentro de las frases, agrupar términos jugando con sinónimos, que después puedes combinar, buscar términos alternativos, por ejemplo, en otro idioma, y aquí te valen los tesauros estupendamente, y redefinir y afinar en base a los resultados. No existe nunca una única búsqueda, ¿vale? Aquí no estamos utilizando una máquina, para nada. Aquí estamos todavía en el plano conceptual. Llevar un registro escrito es muy, muy conveniente. Acordaros del Alfin 2, cuando nos planteábamos el trabajo académico. Y eso, no existe la estrategia única y hay que definir un plan de trabajo, planteando los temas desde diversas ópticas, determinar qué se sabe y qué sabemos sobre el tema, formulando tu búsqueda, seleccionando las herramientas. Mirad, la estrategia, lo vuelvo a repetir, es el paso previo a la búsqueda de información, ¿vale? Os he puesto una flecha que va avanzando, busca la combinación más adecuada de los términos,
utiliza una cadena de comandos, miras y los conocimientos previos sobre el tema, y depende de recursos de información que se vaya a emplear, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades. A la vista de los resultados, si no funciona, se puede volver a diseñar. El objetivo es encontrar información de calidad en el menor tiempo posible. Y hay que buscar el equilibrio entre precisión, exhaustividad y relevancia, ¿vale? Los 3 anillos de Tolkien. Fijaros, yo interactúo contra la colección y al lanzar la estrategia me aparecerán documentos relevantes, documentos recuperados y en el medio los documentos relevantes recuperados, ¿vale? Con esos conceptos de relevancia, precisión y exhaustividad. Leerlo, porque parecen lo mismo precisión y exhaustividad, pero no lo son. Mirad la fórmula. En la relevancia es saber si los documentos que recuperas coinciden con la pregunta, es mucho más subjetivo y se suele hacer en base a una muestra, ¿vale? Y de forma algunas veces manual y algunas veces automática, pero sobre muestra. Estamos así. Elección del tema, al decidir la estrategia, elección de tema, selecciona términos para la búsqueda, indica si palabras clave o descriptores, vete a consultar diccionarios, índices, tesauros. Cuando tengas seleccionados los términos, combínalos con operadores y decide el tipo de documento. Condiciona todo esto a la selección y ya nos vamos a la base de datos, al catálogo, es decir, al recurso, a la herramienta de información. Aplicamos los términos que hemos construido, lanzamos la búsqueda, obtenemos un resultado. Si es óptimo, hemos acabado, y si no es óptimo, pues revisamos la estrategia. Estamos hablando ya de estrategia de búsqueda y estamos hablando ya también de ecuación de búsqueda, ¿vale? Fijaros cómo se define una cadena de términos y su combinación con la que interrogamos a un motor de búsqueda. Lo más parecido a una ecuación matemática. Mirad, lo de arriba es una fórmula matemática para obtener la felicidad, lo de abajo es una ecuación de búsqueda de una base de datos, de Scopus, ¿vale? En donde yo estoy construyendo que la palabra suelos aparezca en el título, abstract o palabra clave y que la palabra tropic también aparezca en esos mismos campos y que el tipo de documento sea artículo y que el año de publicación sea mayor del 2016, ¿vale? Se parecen. Los conceptos son conceptos en vez de números y operaciones de tipo lógico, en lugar de operaciones matemáticas. Bueno, pues podríamos decir que ante la necesidad de información construimos ya sí la ecuación de búsqueda que interacciona y que entiende la base de datos para obtener documentos, ¿vale? Aquí, ¿en qué está el kit? Pues que para construir la ecuación de búsqueda tengo que utilizar palabras clave, operadores y o símbolos, y que depende de que lo haga bien o mal, pues obtenga mejores o peores resultados, ¿vale? En realidad, la ecuación de búsqueda es un lenguaje de intermediación con la base de datos. Bueno, con esto hemos acabado esta primera parte y vamos a la segunda.